Ya sabéis que este córner de innovación es un espacio donde se reflexiona sobre liderazgo, organización sanitaria y el futuro de los cuidados, pero también es un espacio para escuchar la voz del paciente, de las personas que han vivido el sistema sanitario desde dentro, desde la vulnerabilidad y la incertidumbre. Y para ello contamos en esta ocasión con Sandra Ibarra. Ella es referente en la defensa de los derechos de los pacientes oncológicos y voz imprescindible cuando hablamos de humanización y supervivencia del cáncer. Sandra, es un placer contar contigo en esta entrevista que realizamos en el marco de estas Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantada y bueno, yo siempre que se habla de enfermería, ya sabéis que me gusta estar. Es un colectivo que he tenido muy presente en mi vida, al que tengo mucho cariño y me encanta este encuentro que tenéis con ese humanismo tecnológico, que es verdad que ahora ya hay que estar ahí, pero bueno, sin olvidarnos de que al final los cuidados y la humanización son muy importantes, ¿no? La tecnología es importante, pero hay que ver cómo se introduce esa tecnología. Me parece que es un tema muy potente y muy interesante y que puede impactar en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Seguir evolucionando, seguir trabajando y no resistirse a los cambios, sino introducirlos, pero de manera coherente, ¿no? Entonces, me encanta que hayas contado conmigo en este encuentro y feliz, feliz de seguir sumando esfuerzos, de seguir sumando años de propina con calidad de vida, que eso es lo importante, ¿no? Tener salud y, y con calidad de vida, que Claro, porque es un regalo. Cumplo este año 31 años de propina. 31 años de propina es cualquier cosa. Luego hablaremos de los supervivientes de cáncer, ¿eh? Porque Sí. me puedes dar, creo que un testimonio bastante realista de lo que es sobrevivir a una enfermedad Mm, y los retos que tienen los supervivientes mm, de cáncer, porque nos olvidamos muchas veces de que estos mm, supervivientes siguen necesitando, ¿no?, el Sistema Nacional de Salud. Pero antes de totalmente. nada, y dado que estamos en este foro, ¿no?, de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, me gustaría que tú, que has vivido la experiencia del cáncer en primera persona, em, me definas lo que es para ti una enfermera. ¿Qué es para ti esa profesional que en tus momentos de más incertidumbre y posteriormente en los momentos estos de propina, ¿no?, ha estado a tu lado? Bueno, al final las enfermeras son las que nos conocen, son las que están con nosotros todo el tiempo, ¿no? Eh, Cada uno tiene su papel y es verdad que el médico es una figura relevante y, bueno, el médico hace la visita del médico, pero los que estés constantemente entrando en la habitación son las enfermeras, las que saben si te baja la tensión con el Norotil. Es la enfermera la que está todo el rato, todo el tiempo acompañándote, ¿no? En pacientes como yo, pacientes oncológicos que somos de larga estancia y que pasamos mucho tiempo en el hospital, se establecen unos lazos que a veces yo me pongo en el lugar, ¿no?, de ellas, que me parece muy duro, ¿no? Porque te acabas encariñando y sobre todo en mi época hace 30 años éramos muy pocos los que salíamos adelante. Entonces a mí toda la enfermería oncológica me parece que era muy dura porque también estabas perdiendo a personas con las que estabas luchando mucho y es muy difícil no empatizar, ¿no? Y nos cogíamos mucho, mucho cariño. Entonces, yo he seguido yendo a la planta, sigo en contacto con ellas y recuerdo donde iba por la calle con mi chico y de repente, me dice, ¿qué te pasa? Me encontré con Tony, mi enfermera, que era un amor, que además ya se había jubilado, decía mucho tiempo que nos veíamos, y las dos gritando por la calle abrazadas, ¿no? Entonces digo, bueno, eso es lo que sientes cuando ves a una enfermera que en esos momentos que estás tan mal, que yo decía, claro, es que en mi época no existía internet ni las redes sociales, no existía nada, y cuando te encerraban en una burbuja, te encerraban de verdad, y lo único que me decía, deben ser las 5 porque ha entrado Tony, porque pierdes la noción de todo y lo único que cambiaba era el turno de enfermeras. Entonces tenías las referencias por ellas, ¿no? Entonces era el único contacto que tenías con la vida y lo que ellas te contaran, te hicieran. Y si entraban en la habitación y tú estabas dormida y con mucho cuidadito te sacaban el brazo para hacerte la analítica y tú te levantabas por la mañana y decías, mamá, ¿no me han hecho analítica? Y dices, sí, sí, que te la han hecho. Porque entraba esa enfermera con cuidado y tú no te enterabas, ¿no? A entrar
y decir, buenos días, encender todas las luces, destaparte entera, que tú eres huesos y piel y estás ahí. Bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? De esa humanización de la que hablaba, de ese cuidado y de que tengamos ese buen recuerdo o menos buen recuerdo de la profesional, ¿no? Que es lo que te da la calidad. Y bueno, yo tengo muy buenos recuerdos. Es verdad que hay algunas cosas bueno, como siempre, hay profesionales de todo tipo. Tampoco quiero idealizarlo todo porque no es verdad. Quedan personas que tienen pues muy buena formación profesional y son muy profesionales, pero luego pues hay esa frialdad que es muy dura. Porque yo siempre digo que al final el que está en horizontal es el que tiene preferencia, ¿no? Em, Absolutamente. creo absolutamente que hay que cuidar a las profesionales, que hace falta que se cuide su estado de ánimo, sus jornadas laborales, bueno, pues todo esto por lo que se está peleando ahora, que es fundamental para que un profesional pueda cuidar, tiene que cuidarse él y tiene que estar bien, ¿no? Entonces, aquí se trata de que pongamos el foco en todo, pero ante la duda, el que está en horizontal tiene preferencia. La humanización hacia el paciente y del paciente hacia el profesional también, que tenemos que velar por ellos. Totalmente, totalmente. Igual que nosotros queremos que nos traten con respeto, nosotros tenemos que tratar a los profesionales con respeto. Mm. Ujú. Sandra, hablabas de lo bonito y lo feo de tu estancia. Precisamente me gustaría que tú, que has vivido el sistema sanitario desde la vulnerabilidad y has vivido, ¿no? Y has visto esos puntos fuertes y sus necesidades, nos cuentes cuáles consideras que son sus fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestro sistema sanitario hoy en día en el ámbito oncológico. Bueno, nosotros, fíjate, desde la fundación llevamos muchos años trabajando una parte que es la supervivencia del cáncer. Entonces, eh, es verdad que en toda la fase aguda estamos muy acompañados y muy atendidos, pero cuando te dan el alta los famosos 5 años, desapareces del sistema sanitario y desapareces con un montón de efectos secundarios para los médicos, primarios para nosotros, en los que, como dicen las pacientes, siempre tenemos que aprender a vivir después de sobrevivir con linfedema, osteoporosis, fatiga crónica, niebla mental, segundos tumores, recaídas, recidivas. ¿Y quién es fundamental ahí? La enfermería de enlace. Enfermería de enlace, oncología de enlace, ese acompañamiento en todo ese proceso, en ese entrenamiento para tu nueva vida, es fundamental. Tenemos modelos organizacionales del siglo pasado. No se contempla la fase de la supervivencia. Hay nuevo paciente en el sistema sanitario, hay nuevo ciudadano en la sociedad y estamos hablando del cáncer que es una pandemia mundial. O sea, esto no es una causa de la Fundación Sandra Ibarra y no es una causa de salud global en la que estamos hablando de crónicos, de enfermos crónicos, incluidos los pacientes de cáncer, de una mayor esperanza de vida. Es decir, necesitamos repensarnos. Aquí ahora estamos hablando de enfermeras gestoras. Hace falta tener en cuenta, en contemplar esta nueva realidad que estamos viviendo y cómo esos modelos organizacionales y esos hospitales están preparados para recibir a toda esta cantidad de pacientes. ¿Estamos preparados realmente para atender todas estas necesidades y todos estos pacientes en la manera en que estamos haciendo ahora las cosas? En ese vivir saliendo del paso constantemente, con una carga asistencial muy potente que siempre recae en los mismos, por querer sacar adelante tu trabajo, pero no en las condiciones que se debería, ¿no? Entonces, a veces toca pararse, repensar, ver qué modelos queremos y ver cómo se gestiona todo esto, porque muchas veces no es una cuestión de presupuestos y tal, sino que tiene que ver con voluntades y con cambios hechos con coherencia para poder atender de esa manera que estamos diciendo, ¿no? Con esa vocación, con esa humanización, con ese viaje de ida y vuelta de cara a los pacientes y los profesionales, ¿no? Y creo que toca repensarnos esto que decimos siempre de tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, a lo mejor tenemos que empezar a decir teníamos. O somos Ujú. capaces de cambiar las cosas para que de verdad se pueda atender de esa forma ordenada, de que no haya esas listas de espera,
de muchas cuestiones que solamente si se escuchara a los profesionales y se contara con los profesionales para tomar decisiones, seguramente irían mejor las cosas. Sandra, se te ha olvidado una cosa súper importante para estos pacientes largos supervivientes de cáncer o pacientes, como es el caso en el mieloma múltiple, ¿no? Que ahora se está empezando a hablar del potencialmente curados, la salud mental. O sea, ¿cómo de importante, qué herramientas de salud mental habría que poner a disposición de estos pacientes? Por eso no se me ha olvidado porque es una de las áreas que trabajamos. Tenemos una escuela de vida en la que trabajamos la salud física, todo lo que tiene que ver con nutrición, ejercicio físico, es decir, todos estos efectos que hemos hablado que tienen que ver con esa área. Tenemos salud mental, evidentemente, porque muchas personas piensan y como ya te ha crecido el pelo y ya te han dado del alta, ya estás curado. Muchos pacientes requieren mucho más acompañamiento en este momento en el que ya tú has estado acompañado con un equipo todo el tiempo, tienes a tu enfermera a quien preguntar, a tu oncólogo, con un proceso y con un protocolo muy claro. De repente no hay nadie. Y todo lo que me pasa ahora cáncer, y a quién pregunto, y qué hago, y qué como, qué ejercicio hago, o sea, y entonces Y la incertidumbre por la recaída también, ¿no? En qué totalmente momento. esa espada de Damocles cada vez que tengo una analítica, entonces requieren mucho más acompañamiento los pacientes en esta fase de la supervivencia, en ese aprender a vivir después de sobrevivir, que muchas veces durante el proceso porque se sienten muy acompañados. Entonces, es una cosa que nosotros trabajamos mucho, no solamente el paciente y la familia, también tenemos una parte de salud social y familiar que tiene que ver con eso, quién cuida al cuidador, cuando el cáncer se diagnostica una persona entra en una casa, afecta a una familia y a una circunstancia. Tenemos la parte de la salud sexual y reproductiva también. eh, un tema muy tabú, muy olvidado y que también requiere de atención. Los pacientes le dan muchísima importancia y de ahí puede derivar hasta un problema con tu pareja, una separación y una circunstancia más añadida porque no se ha tratado ese tema, ¿no? Y luego el tema de la fertilidad, evidentemente, porque yo no pude ser madre y es verdad que en mi época con salvarme la vida era suficiente, ya veríamos si salías adelante. Yo fui la única superviviente en las dos ocasiones, con lo cual imagínate. Pero ahora, cuando un oncólogo hematólogo se enfrenta, tiene delante a un paciente, tiene una persona que probablemente sobrevivirá. Entonces, lo que estamos trabajando también es que te informen de que se puede preservar tu fertilidad para cuando te cures, que esas son las palabras mágicas, cuando te cures, puedas ser padre o madre, ¿no? Entonces, fíjate si tenemos muy bien trabajadas todas esas áreas donde las enfermeras son fundamentales en cada una de ellas, ¿no? En ese acompañamiento y en esa formación e información y en ese entrenamiento, ¿no? Por eso también nuestras distinciones, es que tenemos unas distinciones de enfermería, que ya vamos por la sexta edición, que se llaman Dama de la Lámpara Flores Nightingale, en la que los pacientes de las plantas de oncología votan a las enfermeras en tres categorías: la enfermera más llena de vida, la enfermera empática y la enfermera entrenadora. Entonces, es súper bonito porque yo tenía el sueño de querer agradecer los cuidados, ¿no? de las enfermeras. Y entonces, a través de la directora de enfermería de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, de Baja Perea, le conté el proyecto y me dice, ¿de verdad que queréis darnos las gracias por esto? Y yo no encontraba la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, creamos estas distinciones, se vota en categoría de adulto y en categoría pediátrico, y, y no hay trampa ni cartón, porque son los pacientes y los cuidadores y los familiares los que votan, y nos llegan mensajes. Ahora estamos en plenas votaciones, ¿eh? Por cierto, que todas las enfermeras que quieran hacer campaña en su hospital para que los pacientes voten y nos cuentan. Es que Sara, imagínate, Sara Alonso era luz cuando entraba a mi habitación y entraba con los botes de medicación con mensajes positivos en el bote. Es que, y nos van contando por qué han votado a la enfermera y toda la historia. Es decir, no se las ponen en el bote, sino nos cuentan toda la historia. Entonces, las enfermeras que ganan la distinción las entregamos en el mes de mayo, siempre. Y yo presento la gala y las subo al escenario y las leo lo que los pacientes dicen de ella.
Y entonces, claro, los lagrimones son que son que ahí nos acabamos emocionando todos. Y luego, bueno, pues está la Embajada Británica, está la Fundación Flores Nightingale de Reino Unido también, que te imagínate, yo acabé en Londres, conocí el Museo Flores, bueno, es que a mí Flores, yo casi es como si la conociera, porque es que me pareció absolutamente inspiradora y sé que se hace el juramento Flores Nightingale y lo que queremos es que todos esos valores y esa bases que sentó de la enfermería moderna Flores Nightingale con ese componente de humanización esté presente, ¿no? Y es nuestra contribución para decir, oye, queremos premiar a esas personas que hacen un poquito más, a esas personas que bueno, el cuidado está muy bien, la prestación, pero de repente hay un poquito más, ¿no? Y os queremos dar las gracias. Y bueno, pues a mí se me ha curado esa parte de poder hacer ese agradecimiento y contribuir a la humanización de la sanidad y dar voz a los pacientes, que es algo que siempre estamos diciendo, ¿no? Se habla de los pacientes y los pacientes, bueno, pues es dar voz a los pacientes y unirnos a la enfermería de esa manera tan bonita. Sandra, me he quedado con ganas de que me cuentes algunas de esas contribuciones de las enfermeras en planta con sus pacientes. Me hablabas de lo de poner en el botecito mensajes positivos. Cuéntame alguna más de las que hayáis premiado en anteriores ediciones, porque creo que yo siempre soy defensora de que no hay que inventar nada, ya está escrito. Entonces, Sí. a ver si trasladándolo aquí, estas enfermeras que hoy nos acompañan en estas jornadas toman nota y dicen, pues mira, no me supone tanto esfuerzo, ningún tipo de impacto económico ni tal, puedo hacerlo. Bueno, la que te he contado yo de cuando entras y dices, mamá, no me han hecho analítica, y es porque ni te has enterado, porque te han sacado el brazo, que tal, no sé qué, que te ven durmiendo, tal, y respetan tu momento y te cuidan para que, bueno, pues, o entran y está también y dicen, bueno, venga, pues vengo luego, y en vez de traerle el yogur ahora, se lo llevo luego porque está durmiendo y es más importante a lo mejor el descanso de ese paciente, que tal. O esa enfermera que llega tu amiga y ya no es la hora de visitas, que ya se ha pasado, y dices, pero la voy a dejar pasar, porque sabes que le va a hacer muy bien esa visita a la persona, ¿no? Y ay, me lo digo, me emociono, qué boba soy, porque estás cuidando ese bienestar y es más importante que ese horario de visita, que no pasa nada, porque una persona entre 10 minutos fuera de horario, porque va a impactar en la vida, ¿no? Del paciente y va a estar muchísimo mejor por ese pequeño gesto que no pasa nada por romper las normas, ¿no? O cuando a veces también en paliativos, ¿no? Que es una parte también muy dura y ese acompañamiento final, dice, no, es que solo puede entrar 2 personas. Entonces, ¿a quién eliges? ¿A un hermano y al otro no? ¿Al marido o a tal? Bueno, vamos a intentar ser empáticos y decir, bueno, pues que vayan entrando los familiares que quieran entrar y vamos a intentarlo organizando. Evidentemente hacen falta protocolos y hace falta, pero hay veces que hay que saltarse los protocolos, estudiando el escenario, ¿no? Y entonces ahí es cuando premiamos esa parte de decir, gracias porque ese día me dejaste estar al lado de mi ser querido, me dejaste despedirme. Y gracias a ti me pude Mm. despedir, ¿no? Que gracias a ti pude tal. Y eso es al final lo que queda, todo lo demás se olvida. Lo que queda es eso, ¿no? Y esa parte, y claro, cuando nos lo van contando los pacientes de primera mano, cuando las enfermeras se ven reconocidas en eso, que a lo mejor lo han hecho porque les nace hacerlo y porque vas y ahorita te estás emocionando tú también, ¿eh? Vete emocionando. Estamos las dos aquí llorando. Sí, es que digo, que lloronas somos, pero es que es verdad, jo, es que al final lo mejor del ser humano es eso, ¿no? Nosotros estamos en la universidad también y formamos parte de las clases en el grado de enfermería. Ahora queremos entrar en medicina. Y van los pacientes a contar el linfedema. Entonces, no te está formando un profesor con un libro, con un ordenador. Es que de repente va una paciente nuestra y te cuenta y va con unos vaqueros a justas y dice, mira, ¿ves que tengo una pierna que es más ancha que la otra? Y bueno, pues en esta tengo una pierna en la teta. Es decir, le quitaron piel de la pierna, reconstruyeron el pecho, se le formó un linfedema en la pierna, que ya vive con un linfedema de por vida, por esa reconstrucción y tal.
Bueno, pues cuando acaban las clases, las futuras o futuros enfermeros abrazaban a esta paciente, ¿no? Digo, están abrazando el linfedema. Nunca se les va a olvidar lo que es un linfedema. Entonces, esa humanización queremos también que venga desde la universidad y por eso estamos también en esa área de para qué, porque lo que decimos, salen profesionales formados, pero dicen que como en tercero, tal, se les olvida la vocación, ¿no? Y entonces, que la humanización venga desde ahí. Pero también esas enfermeras gestoras, cuando están llegando estas profesionales a hacer sus prácticas y tal, que también la humanización esté dentro, que vean que ese poquito más, que ese sacar la aguja con cuidado, que se lo sacas y como estés sacando, no, ojo, es que llevas muchos pinchazos. Yo recuerdo que menos mal que apareció el trombocit, porque yo ya no tenía venas en el mundo, ahora ya están los catéteres y todas esas cosas, pero ya no se podía pinchar, ya no tal, y entonces para esa persona es un pinchazo cualquiera, pero para ti es uno más. Y a lo mejor no es nada, pero yo veo eso de mojado y te duele mucho ya, aunque no sea nada, porque ya son muchos pinchazos, ¿no? Entonces, tener esa empatía y ese decir, oye, gracias porque es que ni me he enterado que me has pinchado y tal. Bueno, pues también nosotros saber dar las gracias y vosotros es ese punto, ¿no? Y lo que queremos es conectarnos de esa manera tan bonita. Me parece preciosa esa Mm, conexión con la universidad, pero Sandra, ¿qué opinas de que esa conexión también exista en la administración, en esos lugares donde se toman decisiones, que por mucho mm. que avance la ley esta nueva de organizaciones de pacientes, yo creo que hace falta, ¿no? O sea, que un paciente cuando se hable del medicamento que se va a aprobar o que no se va a aprobar, o los motivos por los que no se van a aprobar, el paciente esté ahí, y pueda comentar cuáles son los pros y los contras de la situación en la que están o hacia la que pueden avanzar. Totalmente, es que esas relaciones paternalistas, seguro, ¿no? Donde queremos tomar decisiones sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, mira, hay un proyecto, estamos trabajando en un anteproyecto de ley con el Ministerio de Sanidad para que haya un registro de fundaciones y organizaciones que formen parte para que los pacientes podamos tener voz, pero a través de organizaciones que tienen unas obligaciones y unos derechos, que cumplen unos requisitos y entonces no dependa solamente de organizaciones con buenas voluntades, sino que haya esa profesionalización para que de verdad podamos dar voz con esa formación e información también tan relevante y formar parte de los procesos, ¿no? Y decidir los ensayos clínicos desde un primer momento, decidir sobre nuestra vida, que creemos que es importante, ¿no? Y que muchas veces, incluso cuando vamos al hospital y vamos a urgencias, hay pacientes que llevan 20 y 30 años con su patología. Entonces, llega una persona que es nueva, que acaba de llegar al centro, y nosotros sabemos más de nuestra enfermedad que esa persona que acaba de formarse, que acaba de entrar en el hospital, ¿no? Entonces, poder generar esos diálogos creo que es muy importante y entender que los pacientes también tenemos voz y que conocemos muchas veces muy bien nuestras enfermedades y cómo manejarlas, ¿no? Entonces, em, toca generar esos diálogos. Y luego es verdad que, que eso de que se tomen decisiones en los despachos, como les pasa ahora a los agricultores que están en huelga, ¿no? Es decir, es que no puedes tomar una decisión en un despacho si no has ido al campo y no conoces la realidad que están viviendo estas personas, ¿no? Pues nos pasa lo mismo en este ámbito, que cuando te paseas un poquito por el hospital y ¿quién mejor va a conocer la realidad que la que lo está viviendo en el día a día, ¿no? Y está cerca de los pacientes y conoce muy bien cuáles son las realidades. Entonces, hace falta contar con los profesionales para tomar decisiones en todos los ámbitos. Hace falta contar con la voz del paciente para tomar decisiones sobre los pacientes y con los profesionales de enfermería para tomar las decisiones. El día a día de un hospital no lo puede saber mejor que el que está en ello todos los días y sufre o vive las realidades que necesitan mejorarse, ¿no? En este caso, que son las que hemos comentado también al principio. Em, yo es que si fuera un político me encantaría rodearme de comités de expertos, ¿no? Que ellos son los que te van a contar mejor la realidad y me parece que son valiosísimos. Es decir, tú no tienes por qué saber de todo, pero sí puedes saber escuchar para luego tomar las mejores decisiones.
Mira, Sandra, me ha encantado lo que has dicho, rodearte de expertos, que es el paciente sea uno de esos expertos que te rodean, no que esté en el centro, porque de verdad que eso lo del ¿Cuál es paciente en el el centro, efecto? claro, a mí me pone un poco nerviosa, porque este digo, ¿dónde lo sitúo? A ver, en qué punto? Y Sí. todos los demás lo rodeamos, ¿no? Me Ujú. parece genial, o sea, yo creo que el paciente exactamente tiene que ser un actor estratégico, no Sí, estar en el centro, recibiendo, pues esas decisiones que se tomen sobre él y opinando donde se le permita, sino que sea un actor estratégico dentro mm, de estos sitios donde se toman decisiones e incluso en la micro, ¿no? Gestión de su enfermedad, que se le permita, pues eso, decidir muchas de las cosas, como tú has comentado, ¿no? Que tengo 3 hermanos, quiero que entren los tres. Tengo 2 amigas, una que la necesito en estos momentos, la otra me hace reír y es mi persona vitamina, quiero que esté conmigo en estos otros momentos. O sea, hace falta tanto. sí. Como tú decías, es que es un cambio de modelo organizacional, de libro, vamos, absolutamente. Y que luego en estos encuentros contéis con la voz del paciente también. Exactamente. No, no, Porque no, bueno, siempre se habla de los pacientes y los pacientes. Y es una cosa que llevo muchos años peleando, decir, oye, ¿por qué habláis de nosotros sin nosotros? Y, no, no, desde y luego que sí. claro, porque luego estás escuchando, ¿no? Yo recuerdo en un congreso que dicen, no, es que lo que los pacientes necesitan, no sé qué. Bueno, unos listados, unas evidencias, unos estudios, y se pone de pie una paciente y dice, ¿yo sabéis lo que necesito? Dice, cuando me voy a hacer una mamografía y me meto en ese cuartito, a ver y tal, ya cuando me voy a salir, lo que necesito es un espejito pequeñito para poderme colocar la peluca. Pero luego cuando salgo, hay una fila de gente mirándome y salgo con la peluca torcida y me voy a mi casa llorando. Y lo que quería Algo tan sencillo. es un espejito para poderse colocar la peluca y salir con dignidad. Entonces, a lo mejor en la prioridad del médico, lo que creen que necesitan los pacientes es algo tal, dice, no, no, es que a lo mejor necesita un espejito. Y no se me olvidará nunca, dentro de los muchos ejemplos que he vivido, es que ese, y cómo lo contó, que me hace que te pone la carne de gallina, es decir, un espejito, aunque sea pequeño, porque lo que quiero es salir con dignidad. Cierto, Sandra. Bueno, yo aquí tengo que hacer honor a nuestra trayectoria en el correr de innovación de las jornadas de ANDE, que hemos tenido a muchos pacientes transmitiendo sus retos, sus situaciones actuales. Hemos tenido a Mm, la Asociación Galván de Oncología, sí. que bueno, fue una entrevista preciosa. Hemos también al presidente de las Poco Frecuentes, a Jesús Ignacio Meco. Hemos entrevistado también a asociaciones un poquito más pequeñitas, a la Fundación Humans, que también de humanización Bueno, sí, ujú. sanitaria. O sea, que puedo decir que aquí sí que se escucha la voz del paciente y además luego la difundimos, porque ya sabes que este programa luego se difunde y permanece todo el año, todas las entrevistas que hacemos, para que cualquier persona pueda consumirlas y vayamos mucho más allá. Sandra, desde aquí, desde Onda Ande, ha sido un verdadero placer contar contigo. Te lo agradezco enormemente que nos hayas trasladado todas estas realidades y que nos hayas comentado también todos los proyectos que tenéis en la fundación relacionados con las enfermeras. Yo creo que el año que viene vamos a ayudaros, a apoyaros en la difusión de este premio, ¿no? Flor No, no, es que Nightingale. el año, estamos ahora en pleno momento de Pero difusión. todavía podemos presentar. Totalmente. Sí, Ah, sí, bueno, ya pues estamos en desde pleno aquí. estamos en votación hasta finales de abril. Estamos con el tema de las votaciones, con lo cual sí, sí, ya os pasamos todas las bases y cómo se tiene que hacer todo y vamos, encantadísimo. Pues nada, desde aquí animamos a todas nuestras enfermeras oncológicas a que hagan campaña en sus respectivas plantas. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, un abrazo y que tengáis una feliz jornada. Gracias. Adiós.